Si estás teniendo un Infiniti o un Nissan con este mensaje en el tablero, quédate y ve todo este video que vamos a hacer una solución a este problema cuando se reemplaza una luz delantera por un aftermarket. Ok, ese mensaje que nos está dando este Nissan Rogue, las luces delanteras están funcionando perfectamente, la luz trabaja todo, pero hay un código de mal funcionamiento de esta luz. Como podemos ver, una luz que ha sido reemplazada, se ve que este vehículo fue chocado y reemplazaron la de este lado. Entonces la solución para hacerle un bypass a este mensaje, debido a que este no es un faro original, es sacamos el conector que conecta al harness principal de la luz, que está aquí abajo, y vamos a hacer un puente entre los cables del CAN, que sería este cable negro que ven aquí y este cable gris. Este sería para el lado del conductor, y para el lado del pasajero sería en el cable negro y el amarillo, que les voy a mostrar aquí abajo, en el cable negro y amarillo que podemos ver aquí, en esos dos cables que se ven ahí. Entonces lo que van a hacer es un cablecito y van a jumpear en el conector mismo. Vamos a ubicar de nuevo el cable negro con el gris y vamos a hacerle un jumper. Luego de hacer el jumper lo conectamos y vamos a probar que todo esté bien. Y arrancamos el vehículo, vamos a encender las luces y hacemos cambio de luz. Ok, ahí tenemos las luces encendidas, como podemos notar allá adelante se ve. Hacemos el cambio para la luz alta, luz baja, todo perfecto, indicador. Entonces ya no tenemos ese mensaje en el tablero, solamente haciendo ese bypass en el conector. Eso aplica para luces aftermarket y se puede aplicar a ambos faroles, identificando bien los cables del CAN.